Hoy, Hechos de los Apóstoles nos narra la conversión de Saulo, que era el perseguidor de los cristianos. Y cuando se convierte podemos ver que él predica con valentía, con fuerza y sin miedo a nada. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3 en adelante. Yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero educado en esta ciudad, teniendo a Gamaliel de maestro. Fui instruido en la ley de nuestros padres, en la forma más seria, y era un fanático del servicio de Dios, como ustedes. Aquí podemos ver, dice, un fanático del servicio de Dios. Y aquí donde San Pablo piensa que él está haciendo bien siguiendo a los cristianos. Piensa que con eso está agradando a Dios. Él decía que estaba haciendo bien. Dice, fanático del servicio de Dios, como ustedes, como ustedes ahora. Imagínense cómo era San Pablo. Creía que con eso él estaba agradando a Dios, pero estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Así que perseguí a muerte a este camino e hice encadenar maté y meter en la cárcel a hombres y mujeres. Esto lo saben muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco. Y salí para detener a los cristianos. Imagínense, él llevaba una carta, llevaba un escrito donde le autorizaba llevar presos a los que él encontrara pronunciando el nombre de Jesucristo. Él llevaba una carta por escrito dada por los maestros de la ley. Y creía él que con eso él estaba agradando a Dios y estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo aquellos que persiguen a la iglesia, que la tratan de la prostituta, la ramera, cómo se dicen ser cristianos evangélicos, apóstoles, pastores, profetas, y persiguen a la iglesia de Cristo? ¿Se les olvida que Jesucristo tiene autoridad o creen que Jesucristo es mentiroso? Mateo 16, 18. Una sola iglesia. Efesios 4, 5. Una sola fe. Es decir, una iglesia, una sola creencia. Un solo bautismo. Un solo espíritu. Y en ese espíritu estamos reunidos todos los cristianos. En ese mismo espíritu. Las lecturas del Evangelio de hoy se leen en todo el mundo. Por eso estamos unidos en un solo espíritu. Los hermanos protestantes, una iglesia enseña una cosa, allá otra y así. Ninguna secta enseña lo mismo que otra, ninguna. Todas tienen una doctrina diferente, un espíritu diferente. Y puede ser un espíritu de Satanás, porque Jesucristo no es, el Espíritu Santo no es de división, el Espíritu Santo es de unidad.
de amor, de sencillez. Y hoy nos damos cuenta que al perseguir a los cristianos están persiguiendo a la iglesia de Cristo, la iglesia que Él fundó. Y donde dejó a Pedro como jefe, Juan 21, 15, 17. Simón, Simón, ¿me amas? 3 veces lo nombra pastor. Y en Mateo 16, 18 lo nombra y tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Efesios 3, 20, 21. A Dios sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y podemos ver que en la primera lectura de ayer nos habla de que Dios manda a rey David a hacerle un templo. Y ese templo lo construye el rey Salomón, para que los protestantes hasta ahora vengan a decir que Dios no tiene iglesia, Dios no es religión. Dios sí tiene iglesia, Dios sí es religión. Y es una sola religión. Cuando ellos dicen Dios no tiene iglesia, se está refiriendo a las miles que ellos han fundado. Pero nosotros como cristianos sí decimos la iglesia es la esposa de Cristo, como dice en Efesios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3, 15. Y es ahí cuando nosotros como cristianos reconocemos el poderío de Dios, cuando funda su iglesia. Que el Señor nos bendiga y nos ilumine a poder continuar adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.